Bueno, como les dije, tengo que grabar la clase de hoy porque tuve problemas para entrar al Zoom. Así que bueno, acá están los temas que vamos a ver en esta primera parte de aspersión. Vamos a llegar hasta pivot. Vamos a ver una introducción de lo que es pivot. Pero en principio lo que vamos a ver es qué es el método de riego por aspersión, cuáles son sus características, ventajas, desventajas, para qué cultivo se puede utilizar, cuáles son los diferentes tipos de riego por aspersión que podemos encontrar. Acá les dejo bibliografía de consultas si quieren ampliar estos temas. Vamos a empezar por ver la importancia que tiene el riego por aspersión en Argentina y en el mundo. No, en el cuadro tenemos información del INTA en donde ustedes pueden ver que la aspersión se distribuye principalmente el método de riego por aspersión en lo que es la zona húmeda y semiárida, mientras que lo que es riego localizado, que se refiere al riego por goteo, al riego por microaspersión, está más concentrado en la zona árida. Con respecto a los cultivos, riego por, que en la tabla de abajo, el riego por aspersión se utiliza principalmente en lo que son cereales y oleaginosas. Fíjense que a nivel mundial, como vimos en las clases anteriores, el método más utilizado es el método de riego superficial o gravitacional, con un 84-86%, y le sigue el riego por aspersión con solamente un 8%. En Argentina, el porcentaje que utiliza el riego por aspersión a nivel país es el 21% aproximadamente. En la figura lo que pueden ver es lo que ocurre acá en la provincia de Buenos Aires, en donde no se sigue la línea de lo que pasa en el país, en donde el riego gravitacional es el método de riego más importante. Acá en la provincia de Buenos Aires el método de riego por aspersión es el riego más importante, con un 54% de representación. Y esto se debe principalmente a la gran cantidad de pivots o pivotes que tenemos en esta zona. Ahí en la figura se puede ver, son datos del año 2002, pero bueno, la tendencia sigue siendo la misma, en donde se concentra el riego por aspersión. Podemos ver que hay Salta, Córdoba hay mucho, San Luis hay mucho, provincia de Buenos Aires, ya les dije, también mucho, Entre Ríos. Con respecto a qué es el método de riego por aspersión, este método es una técnica que lo que intenta es simular a la lluvia. Fíjense en la figura de abajo, en donde se genera un abanico, en donde vamos a tener gotas de distinto tamaño, gotas más pequeñas y gotas más gruesas. Bueno, acá tenemos distintos ejemplos. En la esquina inferior derecha tenemos un aspersor, que es un aspersor que se llama de tipo emergente. Son aspersores que se utilizan en espacios verdes, que mientras no están regados, están al ras del suelo, de la superficie, y cuando riegan el vástago se eleva y generan esta lluvia. A la izquierda tenemos un equipo de pivot. Arriba, bueno, otro aspersor emergente, y a la derecha aspersores que son de tipo de impacto. ¿Cuáles son las características del riego por aspersión? El riego por aspersión, al igual que el riego por goteo, permite regar y también aplicar fertilizantes. Es lo que llamamos fertirrigación. Al igual que en goteo, el riego por aspersión es un riego presurizado en donde vamos a necesitar una bomba que dé presión al equipo. A diferencia del goteo, los aspersores requieren mucha más presión de trabajo. Y estamos hablando de eficiencias que rondan el 60 o 85%. Depende mucho del viento. O sea, el riego por aspersión está muy afectado por el viento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Ya vimos, permite hacer fertirrigación, permite trabajar en terrenos muy variables desde el punto de vista topográfico, se adapta a diferentes láminas de riego,
requiere, bueno, menor sistematización de suelos, permite automatizar, se puede utilizar también para lo que es control de heladas. Desventajas principalmente es debido a la uniformidad, que está muy afectada por el viento. En comparación con el riego gravitacional o superficial, demanda mayor inversión y mayores costos operativos. Sin embargo, con respecto al goteo, demanda menor inversión y menores costos operativos. Otro problema que podemos encontrar es cultivos que son sensibles a enfermedades fúngicas. La aspersión lo que tiende a generar es un ambiente húmedo, por lo que puede ser que en estos casos no esté recomendado. Otro problema es si vamos a trabajar con aguas de alto contenido de sales. Pueden llegar a quemar las hojas. Con respecto a la clasificación, los podemos distinguir en dos, básicamente. Lo que son sistemas estacionarios o de desplazamiento, o móviles, de desplazamiento continuo. En los sistemas estacionarios podemos encontrar los que son fijos, o sea, que no se mueven durante toda la temporada de riego y tampoco después están fijos. Y los sistemas que son semifijos son sistemas que están fijos durante una temporada de riego y luego se trasladan hacia otra zona. En este caso tenemos lo que es el ala lateral o el ala regadora. Y de desplazamiento continuo ya tenemos los que son los ramales desplazables, que son el pivot y el avance frontal, y los aspersores grandes, que son los cañones o enrolladores. Bueno, acá tenemos los componentes de un equipo de riego por aspersión. Al igual que en el riego por goteo, lo primero que vamos a necesitar es una fuente de agua. De esa fuente yo les dije que es presurizado, por lo tanto vamos a necesitar un equipo de motobomba. Luego vamos a necesitar una tubería de conducción. Esta tubería puede ser de PVC, puede ser de polietileno, lo menos habitual, o puede ser de aluminio, que ya tampoco se está utilizando tanto. Tenemos ramales secundarios, tenemos lo que llamamos el ala regadora o el lateral, y los aspersores y distintos accesorios, válvulas, acoples. Bueno, acá tenemos otro esquema que muestra los componentes de un equipo de riego por aspersión, en donde podemos ver a su izquierda la bomba, que es la que va a dar la presión. Luego tenemos válvulas de control y finalmente tenemos lo que es el ala lateral o lateral de riego o ala regadora, que va a ser la que va a alimentar a los aspersores. Bueno, acá tenemos otro equipo, en este caso es estacionario y es portátil, ya se puede mover. Fíjense, tenemos una bomba centrífuga de eje horizontal que está tomando agua de un río o un arroyo. Tiene una tubería de conducción, en este caso sí es habitual que sea de aluminio debido a la resistencia. Tenemos una válvula de control y tenemos lo que es el ala, el ala regadora o lateral, que va a ser la que alimente los aspersores. Acá tenemos un ala regadora móvil, ejemplos de alas regadoras móviles. En este caso, acuérdense, entonces, este ala está superficial, la tubería está superficial, no va bajo tierra porque se va a desacoplar. Bueno, seguimos viendo más ejemplos de esquemas de riego por aspersión. Acá tenemos un ejemplo de riego en cultivo de cebolla en el río Colorado. Ustedes a su izquierda, a la izquierda pueden ver una acequia, que acuérdense que es un canal que conduce agua. De esa acequia hay una bomba de eje horizontal que está tomando agua y que la va a derivar, a enviar hacia una tubería de conducción, que es esa línea oscura que ustedes tienen, que a su vez va a tener distintas llaves de corte y de las cuales se van a conectar
los laterales portaaspersores, que en este caso a esa tubería de conducción principal, esa línea oscura, se la llama tubería madre o tubería principal. Fíjense que en los laterales de riego por aspersión, la distancia que tienen los aspersores es de 12 metros y la distancia entre laterales es de 14,4 metros. Bueno, acá les dejo un ejemplo de cómo se diseña una alargadora. Acá tienen los datos y acá está el catálogo del cual pueden tomar información. Yo les voy a enviar por mail o igual lo subo al EVA la resolución de este ejercicio. Pero bueno, la idea es que antes de ver la resolución intenten hacerlo. Nos pasamos entonces de estos sistemas que son estacionarios pero móviles o semifijos a los sistemas que son fijos. Estos sistemas ya tienen la tubería enterrada, está bajo suelo y no se va a trasladar. O sea, permanece ahí en la misma posición todo el tiempo. Dentro de estos sistemas estacionarios tenemos, por ejemplo, estos que son de espacios verdes, campos deportivos, que son estos aspersores emergentes, que yo les dije que cuando están regando, el vástago se eleva y comienza a regar con esta aspersión que dijimos que es agua que es enviada en forma de lluvia. Dentro de estos sistemas estacionarios se encuentran también lo que llamamos sistemas de control de heladas. Fíjense, acá tenemos un ejemplo. Este es un sistema colocado en la provincia de Entre Ríos y la idea es que el agua cubra la planta y sea esta el agua en la que se congele, y entonces en este pasaje de líquido a sólido libera una cierta cantidad de calorías que es aprovechada por el cultivo. Los grados bajo cero que puede controlar un equipo tiene que ver con la cantidad de agua que aplica, lo que llamamos pluviometría. En general se dice que 1 milímetro por hora aproximadamente puede controlar una helada de menos 0,7 aproximadamente. Bueno, y acá tenemos los sistemas que son de desplazamiento continuo, como el pivot a la izquierda, pivot central, o el avance frontal a la derecha. El pivot central se caracteriza por tener un punto, justamente el centro, el central, sobre el cual estas alas regadoras van a pivotar, van a girar. Abajo tienen, a su izquierda, tienen la típica superficie o la típica visión que tenemos en el Google Earth de los pivots, esos círculos. Y entonces el avance frontal que está a su derecha, abajo tienen cómo va avanzando. El avance es continuo, es siempre hacia adelante. En este caso, en avance frontal, vamos a necesitar tener una fuente de abastecimiento que acompañe al equipo. Y acá tenemos los sistemas de desplazamiento continuo que están referidos a lo que son los aspersores gigantes, los cañones. Esto se utiliza más en campos deportivos, campos de polo, por ejemplo, en donde no se pueden tener aspersores emergentes, está prohibido por el tema de los caballos. También en algunas canchas de fútbol. Y bueno, vamos a empezar entonces con el aspersor, que es este emisor que va a generar esta lluvia. El aspersor o riego por aspersión nace en Estados Unidos y nace antes que el riego por goteo que se crea en Israel.
Bueno, acá tenemos los primeros aspersores. Fíjense que eran un poco rudimentarios si lo comparamos con los aspersores que tenemos hoy en día. Fíjense, ahí tenemos a la izquierda, arriba, el primer aspersor de Reinberg, una importante marca de aspersores, y abajo el actual. Abajo, a su derecha, tienen el primer pivot que fue creado, fabricado en 1954, y un pivot actual. Con respecto a el área que mojan los aspersores, podemos hablar de dos tipos de aspersores. Los aspersores que son circulares, es decir, que mojan en todo el círculo, o los aspersores que son sectoriales, es decir, cuyo radio de giro se puede limitar y pueden mojar 180, pueden mojar 90 grados, 270. Esto es más común que se utilice en aspersores para espacios verdes. Sin embargo, en el campo también se pueden llegar a utilizar estos limitadores cuando no queremos mojar algún camino. Con respecto a la presión de trabajo, podemos encontrar aspersores que trabajan con baja presión, menos de 2,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estos son aspersores que se utilizan en pivot también. De media presión, de 2,5 a 4, o de alta presión mayores a 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Estos son los típicos cañones, esos que yo les dije que están en los enrolladores que se utilizan en espacios verdes. Y con relación al mecanismo de giro del aspersor, podemos encontrar de impacto, en donde el chorro de agua va a incidir sobre el brazo del aspersor y va a provocar el giro. De reacción o rotativo, tienen los videos en el EVA, o de turbina, que estos son los aspersores emergentes. Son los aspersores que tienen más tecnología, son los aspersores más caros y son aspersores que tienen un gran alcance. En cuanto a alcance, podemos estar hablando, los de baja presión tienen un alcance de 3 metros, 5 metros, es en general menor a 10 metros. Bueno, acá tenemos el aspersor de impacto. Acá se muestran los distintos componentes. Vamos a hablar de tobera, que es en realidad la boquilla, que es por donde va a salir la lluvia. En este caso tenemos una tobera delantera y una tobera trasera. El brazo, que es donde va a impactar el chorro de agua y va a hacer que gire, y la tobera puede tener distinto ángulo de trayectoria. Podemos hablar de ángulo bajo o ángulo alto. El ángulo alto va a tener mayor alcance, pero a veces nos vemos obligados a utilizar ángulo bajo, por ejemplo, si tenemos una malla antigranizo para que no peguen en la malla. O el ángulo bajo también se utiliza en zonas donde hay mucho viento, porque es menos afectado por el viento. Bueno, acá tenemos ejemplos, distintos modelos de aspersores de impacto. Pueden ser de bronce, pueden ser de plástico. Actualmente se prefieren los de plástico por el tema de los robos. Y acá tenemos ejemplos de catálogos de aspersores de impacto, en donde van a poder ver que en la primera columna tenemos la presión de trabajo en bares. Fíjense que dice 2 bares, 2.5 bares, 3 bares. Acuérdense que un bar equivale a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y a su vez equivale a 10 metros de columna de agua. En la siguiente columna van a ver que dice 4 milímetros. Este es el diámetro que tiene el orificio de salida. En este modelo tenemos 4 milímetros, 4,4, 4,8 y 5,5. Y fíjense que a cada una de las boquillas le va a corresponder y presión distintos caudales. Por ejemplo, tenemos para la boquilla de 4 milímetros, trabajando a 2 bares, es lo que está en gris. Vamos a tener un caudal de 900 litros hora y un diámetro
de mojado diámetro, son 2 radios, un diámetro de mojado de aproximadamente 27,5 metros. Mientras que si utilizamos una boquilla un poco más grande de 4,4, fíjense que va a requerir más caudal, con la misma presión, 1000 litros hora, y va a tener un mayor alcance, de 28 metros de diámetro. Si pasamos a la boquilla más grande que hay para este modelo, que es la 5.5, fíjense que ya estamos hablando de un caudal de 1630 litros hora y tiene un alcance de 31 metros, o sea, de diámetro. Abajo tienen que para este modelo podemos tener con 2 boquillas, o sea, podemos utilizar una sola boquilla y poner un tapón atrás, o podemos utilizar también una boquilla en la parte trasera. En este caso, si agregamos la boquilla de atrás, la trasera siempre es de 2.4. La combinación puede ser 4 por 2.4, 4.4 por 2.4, 4.8 por 2.4, 5.5 por 2.4. Y van a ver que, por ejemplo, si trabajamos a 2 bares, con una presión operativa de 2 bares, el caudal requerido va a ser de 1150 litros hora y el alcance va a ser de 27,5. Fíjense que el alcance va a ser el mismo con 2 boquillas. Lo que vamos a lograr es que haya una mayor uniformidad en el círculo de mojado. Es decir, que toda la superficie del círculo de mojado reciba la misma lámina. Bueno, este es el video que les pido que vean en el EVA. Este es el aspersor de impacto. Perdón, el aspersor rotativo o de reacción, que en su interior tiene una bolita que cuando la mueve el agua hace que también gire el codito este que tiene, que es por donde va a salir el chorro de agua. Estos aspersores generalmente trabajan con menor rango de presión que los anteriores, tienen menor alcance, estamos hablando de 10 metros, 12 metros aproximadamente de radio, es decir, un diámetro de 20 metros a lo sumo. En el caso de bebé llevamos a los 30 y incluso pueden haber otros modelos que lleguen a más diámetro. Acá tenemos un catálogo de las personas de reacción, también con los caudales y presiones de funcionamiento. Esto es para las personas Super 10 y van a ver que dice color de la boquilla, azul o amarillo, verde, rojo, las distintas presiones de trabajo, 2.5, 3 bares, hasta 4 bares. Después abajo tienen algo que dice RC, de 3 a 5. Este aspersor RC significa que es con flujo controlado o autocompensado. Es decir, que en el rango de presión de 3 a 5 bares va a mantener el mismo caudal de 360 litros hora en este caso, con un diámetro de mojado de 18 metros. Después van a ver que en la parte donde están los colores tienen distintas separaciones entre aspersores y laterales. Pueden estar a 9 por 9, es decir, a 9 metros entre la línea de aspersores, entre aspersores, y a 9 metros entre laterales, o a 9 por 10 o a 10 por 10. Y van a ver que dentro de la tabla tienen distintos colores, con un número que está dentro. Ese número que está dentro está indicando la pluviometría promedio. Ahora, ¿por qué les digo promedio, media? Porque la pluviometría en aspersión no va a ser exactamente igual en todos los puntos. Y los colores lo que les indican es la uniformidad, el coeficiente de uniformidad. Es una forma de evaluar el riego por aspersión. Les dice que los colores verdes, estamos hablando de uniformidades que son mayores al 92%, mientras que los colores rojo, naranja, tienen uniformidades menores al 85%, que ya no sería recomendable. Es decir, que lo recomendable sería lo que es verde o celeste a lo sumo.
Esta uniformidad está relacionada con que toda la zona del círculo está recibiendo más o menos la misma pluviometría. Y acá tenemos, en el lema van a ver un video de uno de los aspersores de reacción. Bueno, acá les quería mostrar también microaspersores. Si bien están agrupados, muchos los agrupan dentro de lo que es riego localizado, no dejan de ser un tipo de aspersor. Si bien el aporte de agua es muy localizado, acá tenemos microaspersores invertidos en invernáculos o microaspersores subarbóreos, pero se comportan igual que son un aspersor en realidad. Por eso se los agrega acá. Trabajan con muy bajo caudal. Estamos hablando de caudales que son de 10 litros hora, 20 litros hora, 30 litros hora, contra los 1000 litros que yo les mostré de un aspersor de impacto. Y los diámetros de mojado son muy chicos. Estamos hablando de 3 metros, 5 metros a lo sumo. Acá tenemos un catálogo con microaspersores en donde se pueden ver distintos caudales y presiones de funcionamiento. Otra vez, siempre van a tener en una columna presión de funcionamiento, en la otra el tamaño de boquilla, que puede estar distinguida con el diámetro de boquilla o con el color, y en la otra columna van a tener el caudal. Y después van a tener las pluviometrías que van a resultar de las distintas formas de colocar a los aspersores. Y finalmente tenemos el aspersor de turbina, que les dije que en cuanto a tecnología es el que tiene más tecnología adentro, y que son los aspersores que se utilizan en espacios verdes, son esos aspersores emergentes y tienen un gran alcance. Estos se utilizan en canchas de fútbol o en canchas de rugby o en canchas de polo principalmente. Bueno, y acá tienen un catálogo, otra vez, es lo mismo. Presión de trabajo, boquilla, en este caso tienen el color, pero además tienen el diámetro, el radio de mojado, el caudal en metros cúbicos, y lo que dice precipitación es la pluviometría. Muy importante, acuérdense de este valor, para comparar con la tasa de infiltración o la velocidad de infiltración básica de los suelos para que no exista riesgo de encharcamiento. Bueno, y acá tienen un video de un aspersor de este tipo funcionando. Ahora, ¿cuáles son los principios hidráulicos de los aspersores? Los aspersores van a tener el caudal en función de lo que es la sección y la velocidad. Abajo ustedes pueden ver que el caudal de un aspersor, designado con la letra Q, va a ser igual a un coeficiente de gasto por una sección. Acuérdense que la sección en un círculo es igual a pi por radio cuadrado, por la velocidad que está, en este caso, formulada como 2 por gravedad por h, en donde h es la presión de operación, la presión operativa. Esos 2 bares o 3 bares, o que en este caso lo tenemos que poner en metros, serían 20 metros, 30 metros. La sección también va a estar en metros cuadrados. Por lo tanto, el caudal que vamos a tener acá va a estar expresado en metros cúbicos por segundo. Ese coeficiente C de gasto en los aspersores toma un valor que va entre 0,96 a 0,98 aproximadamente. Y es la relación que existe entre la forma teórica del chorro y la forma que realmente tiene el chorro. Es decir, cómo copia el agua al orificio por el orificio que atraviesa. Cuanto más parecida sea la forma, más grande va a ser este coeficiente de gasto. Bueno, y acá entonces tienen otra vez la fórmula desarrollada. Caudal entonces va a ser igual a el coeficiente de gasto por la sección por la raíz cuadrada de 2 por G por H, en donde H es la presión. Bueno, y acá
lo que se pide es que hagan para un aspersor, en donde tenemos dos boquillas, dos toberas, una de 4 milímetros y otra de 2,4 milímetros. La presión de trabajo es de 30 metros, coeficiente de gasto de 0,95, entonces tienen que calcular el caudal. En este caso van a tener que calcular el caudal para una sección de 4 milímetros y para una sección de 2,4 milímetros y se suma. Bueno, y acá tenemos que también el caudal va a depender del modelo del aspersor. ¿Por qué? Porque del modelo del aspersor van a depender unas constantes que son constantes de fabricación, tienen que ver con la fabricación, con la calidad del aspersor, que son K y X. H en este caso va a ser la función, la presión de funcionamiento en metros, es decir, que el caudal en litros hora va a ser igual a una constante que está dado por el fabricante por la presión en metros, presión de trabajo, elevado a otra constante que también está dada por el fabricante. Por ejemplo, tenemos un aspersor que está funcionando a 30 metros de presión y cuyas constantes son K04 y X05. El X en aspersores es muy común que tenga este valor 0,5. Sin embargo, cuando estamos trabajando con aspersores autocompensados, este exponente va a tender a 0. Bueno, entonces acá la pregunta es, ¿cuál es el caudal? Si K es igual a 0,4, X es igual a 0,5 y la presión de funcionamiento es de 30 metros. Bueno, si ustedes hacen la cuenta, les va a dar que el caudal de este aspersor en estas condiciones es de 2.191 litros hora. Bien, y en esta figura lo que podemos ver es qué pasa a lo largo de una tubería porta aspersores con la presión. Ya dijimos que el agua es un fluido real y que cuando se mueve va a rozar con las paredes y ese rozamiento lo que va a provocar es una pérdida de energía, que esta pérdida de energía se transmite en pérdida de presión. Es decir, que a lo largo del lateral portaaspersores vamos a tener una disminución, una pérdida de presión. Bueno, y acá tenemos un ejercicio en donde se proponen 15 aspersores. El primer aspersor, el aspersor 1 y el aspersor número 15. Les dice que la presión de trabajo del aspersor número 1, que está en el primero de este lateral, es de 3,5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, con un coeficiente de gasto de 0,98 y un diámetro de boquilla o de tobera de 5 milímetros. Si ustedes hacen el cálculo con la fórmula de caudal es igual a coeficiente de gasto por la sección por la raíz cuadrada de 2 por G por H, van a ver que este caudal les da 1,812 metros cúbicos hora o 1812 litros hora. El aspersor 15 tiene una presión de trabajo menor, acuérdense que la presión va bajando, de 2,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El coeficiente de gasto y la boquilla es igual, pues es el mismo modelo de aspersor. Y en este caso, el caudal del aspersor número 15, el último de esta línea, va a ser de 1,620 metros cúbicos hora o 1.620 litros hora. Si hacemos una relación, fíjense, entre lo que es el caudal 1, caudal 15 y la raíz cuadrada de las presiones, presión 1 y presión 15, pueden ver ustedes que también obtendríamos, sin necesidad de hacer el cálculo, el caudal del aspersor número 15. ¿Qué implica esto? Que esto es válido cuando tenemos exponente el X
de 0,5. Se dice que cuando tenemos un 20% de diferencia de presión entre el primer aspersor y el último de la línea, vamos a tener una diferencia de caudal del 10%. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer el diseño muchas veces, ya que desconocemos ese exponente X y asumimos que es 0,5. Entonces vamos a decir que para que el diseño sea bueno, tenga una uniformidad alta, vamos a tolerar como máximo una pérdida de presión, una diferencia de presión entre el primer aspersor y el último del 20%. Esto nos va a asegurar, nos va a permitir tener una diferencia de caudal entre el primer aspersor y el último del el 10%. ¿Qué información tiene un catálogo? Bueno, ya lo vimos. Un catálogo va a tener la información de la presión de funcionamiento, del tamaño de la boquilla, del caudal, del diámetro. Entonces, para el diseño, siempre que desconozcamos el exponente, vamos a considerar que tenemos un exponente que es lo que comúnmente ocurre de 0,5. Y entonces vamos a decidir que la máxima diferencia de caudal entre el primer emisor y el último del lateral sea de un 10%. Y esto se logra cuando la presión, la diferencia de presión entre el primero y el último, es del 20%. Entonces, esa va a ser la pauta de diseño. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos salidas múltiples? ¿Qué pasa con el HF que ustedes habían calculado ya para goteo? Si se acuerdan, HF o pérdida de energía por fricción era igual a 1.131 por 10 a la 9 por el caudal en metros cúbicos hora sobre un coeficiente que era de Hazen-Williams, que dependía del material, 150, 140 habitualmente, elevado a la 1.852 por la longitud del lateral en metros sobre el diámetro de la tubería de este lateral, en diámetro interno siempre en milímetros, elevado a la 4.871. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo salidas múltiples? Yo puedo calcular el HF, esta pérdida de carga, en cada uno de los tramos, y después sumarlo, como en este caso, por ejemplo, yo tengo un lateral que tiene 10 metros. Y en ese lateral yo tengo 5 aspersores. Y esos 5 aspersores cada uno consume 1 metro cúbico hora. Es decir, que a la entrada del lateral, para alimentar los 5 aspersores, voy a tener que dar un caudal de 5 metros cúbicos hora. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el agua llega al primer aspersor? Va a haber una salida. Entonces, ya al siguiente tramo pasan 4 metros cúbicos, porque uno ya salió. Al siguiente va a salir otro, entonces en el tramo siguiente vamos a tener solamente 3 metros cúbicos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo puedo hacer el cálculo de HF por cada uno de los tramos, el primer tramo con 5 metros cúbicos, el segundo con 4, el tercero con 3, el otro con 2 y el último con 1, y después lo sumo. O lo que puedo hacer es, siempre que las salidas sean equidistantes, significa que estén a la misma distancia, puedo utilizar un factor de corrección, es decir, hacer el cálculo como si fuera una tubería con una sola salida, o sea que considerando que 5 metros cúbicos hora circulan por toda la tubería, por los 10 metros. Me olvido de que tiene salida cada 2 metros. Y luego lo afecto por un valor que saco de una tabla, que se llama factor de Christensen. Las dos formas van a dar muy parecido. Si yo tengo un Excel, hacerlo así por tramos no es nada dificultoso, no es muy simple. Sin embargo, si estoy en el campo con una calculadora, a veces es engorroso hacerlo por tramo. Acuérdense que yo puedo llegar a tener 20 o 30 tramos. Entonces por ahí es más fácil tomar el caudal
de todos los aspersores y después lo corrijo por un valor que busco en una tabla que incluso está en el Google, si ustedes buscan tabla del factor de Christensen. Bueno, y acá tenemos, en este caso, yo lo hice con el factor de Christensen, se multiplicó por un valor de tabla para 5 salidas, y me dio 0,3777. Y lo hice con el Excel, y van a ver que la sumatoria también me da 0,3777. O sea que está muy similar. Bueno, esto es lo mismo. Acá lo que está mostrando es que a lo largo del lateral de aspersores vamos a tener una pérdida de presión, una pérdida de energía, que es el HF. Y que esa pérdida es mayor si yo tengo una tubería de una sola salida que si considero una tubería igual, con idénticas características, con el mismo diámetro, el mismo material, con una salida de múltiples salidas, con una tubería de múltiples salidas. Es decir, si yo tengo dos tuberías iguales y la única diferencia es que la primera tiene una entrada y una salida y la otra tiene salidas en el medio, la que tiene salidas en el medio en comparación va a tener una menor pérdida de carga o de presión o de energía. ¿Debido a qué? A que el caudal va a ir disminuyendo. Yo voy a tener cada vez menor caudal. Y si ustedes se acuerdan de la fórmula, el caudal está en la parte de arriba. Por lo tanto, si ese valor va disminuyendo, el HF va a ser menor. Bueno, acá está el factor de Christensen, ese factor de corrección que yo les mencioné. Y acá tenemos un ejemplo, un ejercicio para que lo hagan. Está resuelto, así que les pido por favor que lo hagan y si tienen dudas en la clase que viene, lo vemos que va a ser una clase presencial. Acá tenemos el alcance de los aspersores. Ese alcance de los aspersores está muy relacionado con el ángulo. Esto se acuerdan de física, seguramente. Fíjense que el alcance máximo se va a dar con un ángulo de 45 grados. Acá tenemos una vista en planta de la superficie en círculo que está mojando un aspersor. Es decir, un aspersor, ahí tenemos el punto en el centro, que es el aspersor. Ese aspersor va a ir girando y entonces va a ir generando un círculo de mojado. Acá tenemos un laboratorio, este es el laboratorio de Reinberg, en donde tenemos un aspersor emergente. Acá adelante ustedes van a poder ver un aspersor emergente y van a tener colocado a lo largo de toda la trayectoria distintos embudos que están comunicados, están conectados a una computadora. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es construir lo que se llama la curva radial o curva de distribución del aspersor. Todos los aspersores van a tener una curva de distribución del agua. Que, si ustedes imaginan la forma que va a tener esta curva, si estamos cerca del aspersor, vamos a tener una mayor cantidad de agua. El aspersor va a mojar más. Y a medida que nos alejamos hasta llegar a todo su alcance, esa lámina o cantidad de agua que da el aspersor en esa superficie va a ser menor. ¿Por qué? Porque los aspersores tienen un alcance. Bueno, esa es lo que se llama la curva radial o curva de distribución, que tiene esta forma. Entonces, vamos a tener un valor cerca del aspersor, acá está el aspersor, y va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos del aspersor hasta que llega a un punto cero. En este eje, en el eje Y, lo que se está graficando son milímetros o pluviometría, milímetros hora, en función del eje X, en donde tenemos tiempo. Y bueno, acá tenemos la curva pluviometría en función del alcance, en este caso de metros, perdón, no de tiempo, de metros, en función del alcance. Acá tenemos otra vez una curva radial para un modelo de aspersor. Fíjense, todos van a tener esa misma forma. Ahora, ¿qué pasa
si yo tengo un solo aspersor, ¿qué va a pasar con la cantidad de agua que recibe un suelo? Fíjense que va a ser desuniforme. ¿Por qué? Cerca del aspersor va a recibir más cantidad de agua que en el límite de su alcance. Entonces, para que esto no ocurra, vamos a utilizar algo que se llama superposición de aspersores o de radios o solapamiento. Vamos a distanciar a los aspersores al mismo valor de su radio de mojado. Es decir, si yo tengo un aspersor que el catálogo me dice que tiene un radio de mojado de 10 metros, a esos aspersores los voy a poner uno del otro cada 10 metros. ¿Para qué? Para lograr una superposición total del radio. Y con esto la idea es lograr una lámina más uniforme, una lámina de mojado más uniforme. Bueno, acá tenemos entonces otra vez un aspersor, en este caso es de impacto. Este aspersor, acuérdense que va a estar girando, va a estar mojando, entonces tenemos un círculo de mojado. En este caso acá se colocaron, es un ensayo que se hizo, se colocaron vasitos, pluviómetros, para ver cuál era la distribución. Y acá a su izquierda tienen estas curvas radiales o curvas de distribución que otra vez es pluviometría, milímetros hora, en función del alcance, de la distancia del aspersor. Y en este caso tenemos líneas que son con puntos y otros con X, que corresponden a distintas presiones de trabajo, a 4,5 y 5 kilos. Fíjense que no hay prácticamente diferencia, son muy similares. A la derecha tienen un gráfico en donde lo que se observa es el tamaño de gota. En este caso también es muy similar. ¿Y por qué empezamos a hablar del tamaño de gota? Porque el tamaño de gota va a estar muy relacionado con la presión de trabajo. Y a su vez, del tamaño de gota va a depender mucho la distancia que alcance el agua. Ese alcance está muy relacionado con el tamaño de gotas. Esta tabla, en resumen, lo que dice es que el diámetro de gota va a condicionar la distancia máxima que puede recorrer. Bueno, acá vemos acá que se va a ver, se ve mejor que la anterior. Pero, esta sería la idea. Fíjense, arriba tenemos un aspersor que está con una presión de funcionamiento que es la indicada por el fabricante. Es decir, el fabricante recomienda una presión de funcionamiento para que haya un equilibrio entre gotas pequeñas y gotas más gruesas. ¿Por qué? Las gotas más gruesas son las que van a llegar más lejos, las que van a dar ese límite del alcance. Y las gotas más chiquitas son las que van a mojar más cerca del aspersor. Entonces, ¿qué pasa si trabajamos con presiones que son muy altas? O sea, más altas que las recomendadas por el fabricante. Yo voy a estar generando una mayor cantidad de gotas pequeñas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a disminuir el alcance del aspersor. Voy a tener muchas gotas pequeñas que van a caer cerca del aspersor y entonces voy a ver un círculo de mojado que es mucho más chico que el que me dice el fabricante. Por el contrario, si trabajo con presiones muy bajas, voy a tener una gran cantidad de gotas grandes. Esas gotas grandes van a mojar más lejos de los aspersores. Y como no tengo gotas chicas que mojen cerca del aspersor, lo que voy a ver es que cerca del aspersor no está mojado y sí se forma un círculo de mojado alrededor del aspersor, como un anillo. Fíjense, acá tenemos el aspersor, si lo llegan a ver ahí en el medio, y fíjense que acá tenemos un círculo de mojado medio raro. Esto puede ser debido o que el aspersor está tapado o que el aspersor está trabajando con muy alta presión y entonces fíjense está mojando muy cerca del aspersor, o también ver ese césped verde allá al costado también puede dar la idea de que hay un viento, entonces yo riego y es como que el agua se está derivando hacia otra zona.
que este también es un problema de las gotas pequeñas, de trabajar con presiones muy altas. Bueno, y acá tenemos entonces lo que les decía, el área mojada por el aspersor. Fíjense que si no tuviera superposición, el área o la superficie o la profundidad de mojado sería desuniforme. No mojaría toda la zona de raíces. Por eso lo que se busca es que exista superposición o acá dice traslape en español, o solape o solapamiento. Y siempre la superposición es a la distancia del radio en general. Ahora, podemos tener distintos tipos de ubicación de los aspersores. Los aspersores pueden estar a la misma distancia entre ellos en el ala y entre las alas o laterales. Es decir, 9 por 9, 4 por 4. Esto se llama una disposición en cuadrado. O puede ser que los tenga a 9 por 8, 9 por 10 en rectángulo. O puede ser que los tenga lo que se llama tres bolillos, que es una disposición de triángulo. Esto es habitual, ya vamos a ver, también en pivots. Bueno, arriba lo que pueden ver es, acá tenemos distintos aspersores, acá en este caso hay tres aspersores, tenemos uno en el punto 0, otro en el 12 y otro en el 12. Y lo que vamos a lograr con esto, fíjense que es un patrón de mojado bastante más uniforme que si no hubiera superposición. Bueno, estas son algunas recomendaciones que dicen que para marcos cuadrados y triangulares se recomiendan el 60% del diámetro efectivo de mojado. Yo les había dicho el 50% porque es al radio. Mientras que en marcos rectangulares entre el 40 y el 75% del diámetro del mojado. Bueno, y esto es lo mismo. Fíjense, con la superposición intentamos lograr que haya una lámina infiltrada que sea bastante homogénea para que todas las plantas reciban la misma cantidad de agua. Fíjense que acá este gráfico está mostrando una mala superposición, una baja superposición, y entonces vamos a tener plantas que van a recibir mayor cantidad de agua que otras, menos uniformidad. Y pasamos a hablar de algo que ya lo mencionamos, que es la pluviometría o intensidad de lluvia, que se expresa en milímetros hora y que va a ser igual al caudal en litros hora sobre la distancia en metros, distancia entre aspersores en metros, por distancia entre laterales por aspersores en metros. Acuérdense que este valor se tiene que comparar con la infiltración básica. Y acá tenemos distintos valores de infiltración básica para distintos suelos. Esto es lo que van a utilizar ustedes para sus proyectos. En el ensayo de infiltración, esto lo vimos en la clase de infiltración, cómo lo puedo obtener o conocer la infiltración, la versión de infiltración que tiene mi suelo, a través de uno de los ensayos, en este caso los anillos de Muntz. Acá tenemos plantas o árboles de manzano, en donde tenemos un aspersor de impacto que tiene dos boquillas, dos toberas, una delantera y una trasera, y acá se pueden ver que hay algunas zonas que están teniendo alguna dificultad en cuanto al encharcamiento. Entonces acá habría que revisar qué es lo que está pasando. Puede ser que haya que disminuir el caudal o la boquilla, el diámetro de la boquilla para disminuir el caudal, o que haya que trabajar con una sola boquilla o tobera, o en esta zona específicamente haya que reducir el caudal. Y acá tenemos, estos son salidas de un modelo
que se utiliza para ver la uniformidad de la aspersión. Y en este caso tenemos el aspersor Super 10, que está distanciado a 10 metros por 12 metros, es en rectángulo. Acá en las esquinas, los puntitos negros son los aspersores. Y entre esos aspersores van a haber distintos colores. Hay unos colores verde más oscuros que estarían indicando una pluviometría de 6 milímetros hora, unos más claros que están indicando 4 milímetros hora, y hay unos puntos amarillos que están indicando pluviometrías de 2 milímetros hora. Es decir, que fíjense que la cantidad de agua que se aplica en milímetros hora no es exactamente igual en toda la zona de influencia de los aspersores. Esto es algo característico de los aspersores. Es muy difícil lograr que todos los puntos reciban la misma pluviometría. Pero bueno, la idea es no tener tanta diferencia. En este caso, fíjense que si bien hay áreas que se consideran más secas y más húmedas, la diferencia no es tan grande. Yo en este caso probaría con 10 por 10 en lugar de 10 por 12. Pero bueno, no estaría tan mal. Fíjense que el coeficiente de uniformidad les está dando del 91% y el de distribución de 85%. Ahora, ¿qué pasa si al mismo modelo lo distanciamos a 13 por 10 en lugar de 12 por 10? Fíjense cómo varía muchísimo. Ya se ven zonas amarillas que están indicando muy baja pluviometría, zonas secas. Ya es mucho mayor la desuniformidad que existe. Ya les está hablando de un coeficiente de uniformidad del 89% y una distribución una uniformidad de distribución del 82% solamente. No, acá ya esto estaría descartado. Pluviometría de infiltración. Ya vimos que cuando la pluviometría supera a la infiltración podemos tener problemas de encharcamiento. Ya vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos pivots, la importancia que tiene esto. Efecto del viento. El viento puede disminuir el diámetro de mojado de los aspersores. Y fíjense que podemos estar hablando de una reducción del 10 al 12% del diámetro con vientos de 4 a 6 metros por segundo. Mientras que si tenemos vientos de 10 a 11 metros por segundo, ya estamos hablando casi de un 30% de reducción del diámetro de mojado. Y esto es lo que va a provocar. Fíjense cómo moja desuniformemente el suelo, que es muy similar a esto que yo les había mostrado, el efecto del viento. Bueno, acá tenemos, esto es un trabajo que se hizo, tiene la bibliografía ahí en la bibliografía de consulta, en donde el coeficiente de uniformidad disminuía del 91% al 55% con viento fuerte. El umbral del viento, es decir, cuando el viento empieza a afectar la uniformidad de la aspersión, se considera que es con vientos ya superiores a 2 metros por segundo. ¿Qué otros factores van a afectar la uniformidad del sistema de riego por aspersión? El modelo, la disposición, el viento ya lo dijimos, el manejo que se haga, la altura del aspersor. Ahora, ¿cómo sabemos si un sistema de riego por aspersión está trabajando bien o mal? Tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué parámetros se van a evaluar? Primero, el caudal. ¿Qué caudal está dando el aspersor? Esto es lo que se llama aforo. Fíjense que acá se está sacando, se está desenroscando el aspersor y se está colocando una manguera. O puede ser que se coloque a la salida del aspersor. Y esa manguera está conectada a un recipiente de volumen conocido. Entonces, controlando el tiempo que tarda en llenarse, vamos a tener el caudal de trabajo del aspersor. Otro punto muy importante a controlar es la presión de trabajo. En este caso desenroscamos el aspersor y enroscamos un manómetro. Y acá está indicando, creo que unos 4 kilogramos
por centímetro cuadrado. Otro punto importante en la evaluación es ver cómo distribuye el agua el aspersor en todo su radio de giro, en todo su giro. Y para esto lo que se hace es, se colocan vasos o recipientes que permitan recolectar el agua que es erogada por el aspersor en toda su zona de influencia. Luego se comparan la distinta cantidad de agua que hay en todos los recipientes para determinar cuán uniforme es. Bueno, acá nada, se muestra algo que es uniforme contra algo que no es uniforme, o una lámina de baja uniformidad. Y pivot, les voy a dar 3 cosas, pues esto lo vamos a ver en la clase que viene. El pivot central, les dije entonces, fíjense, está formado por una estructura que va a tener ruedas, va a estar alimentado por una perforación central y todas estas torres de aluminio que tienen un motorcito, cada torre aproximadamente tiene 50 metros de longitud y se van a ir uniendo. Cada torre va a tener ruedas y va a tener un motor. Van a estar conectados a un tablero y lo que va a permitir esto es el movimiento. El pivot se va a mover muy lentamente. Yo les voy a subir videos para que vean cómo es el movimiento. Otra característica que tienen actualmente los pivots es, fíjense, los aspersores están colocados muy abajo. Y esto es para que no sean tan afectados por el viento. Bueno, este es un avance frontal. Fíjense que tiene la fuente de agua a lo largo de su recorrido, a diferencia del pivot que la tiene en el centro. Así sería como se ve un pivot desde arriba, trabajando. Los pivots pueden ser, se pueden trasladar. Esto es un pivot en un monte frutal. Más ejemplos de pivots. Pivots en San Luis. Bueno, se pueden utilizar para diferentes cultivos. Esto lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. Pero bueno, esto para que lo vayan pensando. Acá está la estructura central, acá está el tablero de control. Acá están los emisores, que son aspersores, que trabajan con muy baja presión. Acá están los aspersores, fíjense cómo están colgando de las mangueras. Y les digo esto para que vayan pensando cuál es la característica de este sistema de riego. Fíjense, acá tenemos un pivot que tiene 402 metros de largo. Es lo que sería el radio que va a mojar. Es decir, si ustedes tienen una superficie, primero esa superficie vamos a tener que tener igual ancho que largo. Y si quieren saber qué pivot van a necesitar, lo que van a tener es que calcular el radio que tiene el círculo que se inscribe dentro de ese cuadrado. En este caso tenemos un pivot que tiene 402 metros. La mitad de esa longitud, o sea, 201 metros, van a mojar 25% del área. Y el resto, fíjense, el 20% restante moja otro 25%, el 13% restante moja otro 25% y el 12%, cuanto queda, moja otro 25%. Esto ya les va a dar una idea de cómo moja el pivot. Esta dificultad que tenemos de que ya la mitad del pivot ya está mojando un cuarto solamente. Y los otros tramos que son mucho más cortos también están mojando un cuarto. Entonces, acá para que el suelo reciba la misma cantidad de agua, ya tenemos una idea de que los aspersores de los últimos tramos van a tener que dar mayor caudal que los primeros. Pero bueno, esto para que lo vayan pensando. ¿Está? Entonces nos vemos la clase que viene, en donde vamos a ver ya con más detalle pivots. Vamos a hacer un repaso de aspersión,
Si algo no les queda claro, les pido por favor que hagan los ejercicios y vamos a terminar con drenaje. Bueno, nos vemos el lunes.